¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, hoy me he retrasado un día más en el vídeo, pero bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros. Y hoy voy a empezar con algo muy curioso. Voy a empezar con una poesía muy cortita que escribí hace mucho tiempo. Y decía: 6 honrados caballeros me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar ya sí podemos, pero nunca desistir. Bueno, es un poco para que nos animemos porque las cosas están un poco negras, pero para eso estamos nosotros aquí, para intentar ayudar y dar ese rayito de luz que necesitamos para salir adelante en estas circunstancias. La verdad es que si miramos la decadencia y la crueldad, la maldad tan terrible que ha caído al mundo, cómo de alguna manera estos reptiles, estos reptilianos, a través de las élites, de estas élites dominantes, están contaminando totalmente al mundo y sobre todo cualquier ámbito de la sociedad en la que vivimos. Pero esa maldad en realidad no es de ahora, nació hace muchísimos años y hubo una zona principal donde comenzó y es Hollywood. Precisamente los más famosos, los más admirados por la sociedad, han sido el pilar fundamental de los que realmente quieren destruir esta civilización y a través de rituales y de sectas secretas que no nos informaban o que no teníamos absolutamente noticias de ellas. Hollywood era un nido real de corrupción y de cosas monstruosas que se realizaban. Desde las islas donde acudían todos los famosos, donde todo eso se llevaba de una reserva a nivel extremo y donde se cometían los actos más atroces y más macabros que podemos imaginar, tanto con niños como con rituales, como donde se dejaban muchas vidas de inocentes, mientras que se divertían los famosos, los políticos e incluso reyes como el príncipe Andrés de Inglaterra, los Clinton, etc. Fue bastante famosa la isla, además allí no podía entrar absolutamente nadie, era top secret lo que había allí, hasta que al final, como todo en la vida, siempre se descubre y la luz siempre envuelve la oscuridad. Y el dueño de la isla, Epstein, pues apareció un día, después de descubrirse todo y de ser detenido, apareció colgado en su celda cuando esperaba ser juzgado por todos esos terribles crímenes. ¿Y por qué se hizo? Bueno, pues que alguien lo quiso quitar de en medio para que no contara o no detallara quién eran los que componían esa lista que visitaban esa isla, aunque ahora Trump está diciendo que la va a publicar, de hecho lo está haciendo. Así van a acabar todos, todos se van a acabar traicionando unos con otros y destruyéndose unos a otros. También en Hollywood había mansiones de artistas muy famosos, como por ejemplo Didit, donde también había pasadizos subterráneos, donde se comunicaban varias mansiones a la vez y bueno, ahí se hacían todos los actos más fúnebres y más deplorables que nos podamos imaginar, igualmente como en la isla de Einstein. Pero fijaros
como con esto no se juega, porque precisamente a él fue precisamente estas élites la que los denunciaron, porque él pretendió hacer negocios extra sin contar con ellos a las espaldas de ellos, con lo cual la traición es algo que allí no se perdona. Por lo tanto, otro que fue denunciado y detenido. Pero el colmo de los colmos, lo que hemos oído estas semanas, ha sido ya algo que te pone el vello de punta. En un rancho en Jalisco, en México, se ponían anuncios para solicitar jóvenes fuertes para trabajar. Se les ofrecía unas buenas condiciones y además un excelente sueldo. Lo que no sabían los que se presentaban a esa oferta de trabajo es que no volverían a salir de allí, que eso era un campo de exterminio, y lo peor de todo es que las autoridades lo sabían y lo tapaban. Esto salió a la luz gracias a que una chica llevaba buscando a su hermano mucho tiempo y sabía que había acudido a esa oferta de trabajo. Después de haber presentado varias denuncias en la policía y habiendo hecho caso omiso a ninguna de ellas, decidió investigar por su cuenta. ¿Y qué fue lo que encontró? Algo aterrador. Pues algo que parece sacado de una película de miedo. Montones de zapatillas acumuladas sin ningún propietario, montones de mochilas, de ropas tiradas que estaban acumuladas también. Pero lo peor de todo es que lo que encontró esta chica fue empezó a cavar, y lo que encontró era un campo de exterminio. Es decir, a las víctimas se les hacía que cavaran un agujero en la tierra y después eso sería su propio crematorio, cuando ellos se rebelaban o se negaban a hacer algo de lo que ellos querían, de lo que ellos pretendían. Uno de los que logró escapar contaba cómo los torturaban, cómo apenas les daban de comer y cómo les hacían pues incluso que se mataran entre compañeros, entre ellos. Claro, si alguno se negaba porque no tenía valor para hacer eso, automáticamente ya sabía que era la siguiente víctima de esos crematorios que después tapaban y lógicamente desde el aire no se veían. Con lo cual la policía decía que no había visto nada raro en las veces que habían tratado de ir a investigar. Esto es terrible, o sea, ya no nos podemos fiar ni de las ofertas de trabajo que ponen. La verdad es que en este momento Satanás, la oscuridad, ya está gobernando la tierra, aunque mucha gente todavía no se percate de ello. Estamos en el momento más oscuro del Kali Yuga. Afortunadamente, no todo es malo, no estamos solos, ni muchísimo menos. Tenemos una ayuda, estamos aquí en ayuda desde hace muchísimos años y se empezaron a enviar almas viejas a la tierra. Almas que ya tuvieran una experiencia aproximadamente de más de 4 reencarnaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para que ellos, no es porque ellos necesitaran, ni mucho menos las reencarnaciones, estas almas, sino porque deberían de experimentar qué siente el ser humano, el comportamiento del ser humano, para, llegado este momento, poderlo ayudar. A pesar de que ellas no tenían necesidad de reencarnar, pues quisieron vivir esta experiencia para poder ejercer esa misión de ayuda, y para eso pues se tiene que convivir con los humanos y
estar a su misma altura para saber exactamente cómo se le puede ayudar. En ese tiempo se conocen sus debilidades y se conocen sus flaquezas, y además se crean estrategias para después poderles ayudar. Como dice el refrán, hasta que no andes 10 kilómetros con mis zapatos, nunca sabrás cómo me apretan. Las almas jóvenes, con menos de 4 reencarnaciones, no pueden ejercer bien esta labor de momento. Todos los bebés que están naciendo ahora, recientemente, llevan un gran bagaje encima de ellos, o sea, son almas ya muy antiguas. Los grupos jóvenes en este momento tienen cerrado el cupo para reencarnar en este momento aquí en la Tierra. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Gaia está atravesando una elevación de frecuencia a quinta dimensión. Pero eso no significa, como hay gente que piensa, que haya que sacarlos de este lugar. No, la quinta dimensión no es ningún lugar físico. La quinta dimensión es un estado de conciencia crística. Estas almas que reencarnan han venido a esparcir su luz sobre la tierra para equilibrar la oscuridad que hay en este momento en el planeta, para mantener el equilibrio. Si las almas que llegan en este momento a la tierra van en plan de ayuda, pero si estas almas, en vez de ser almas viejas, fueran jóvenes, el tiempo sería muy largo, sería eterno para poder ejercer ese cambio a quinta dimensión, porque son almas que todavía no vienen experimentadas para ello. Con lo cual, no tenemos ese tiempo en este momento aquí en la Tierra, porque la oscuridad, ella ya sabe que ese tiempo lo tiene súper limitado. Y entonces lo que aprovecha es para mantener a toda la humanidad dormida o entretenida, pues con aficiones, con modas, con hobbies, con drogas y con muchísimas otras cosas más para que no despierten, con una mala alimentación, etcétera, que de eso hablaremos también otro día. ¿Qué pasa entonces? Que las almas más viejas, las almas más antiguas que están en este momento en el planeta, son los 144.000 que encarnaron en el primer llamado planetario que se realizó aquí. Las primeras almas que se presentaron voluntarias fue esas 144.000. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que he dicho antes, para que adquirieran esa experiencia que era necesaria en este tiempo y aprender todas las manifestaciones posibles de amor por donde pudiéramos entrar a los humanos. Y siempre se hace desde la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pasado, presente y futuro, dimensión, tiempo y espacio, arriba, abajo, al lado. Y en las 3 dimensiones, en la tercera, que es donde estaba la humanidad. Estas almas, pues es donde venían a experimentar. Y esas son las almas más antiguas de la Tierra. Pero no solo son almas, es también el linaje que han ido dejando, los descendientes que han ido dejando y que hoy siguen en la Tierra todavía. Esos descendientes de esas 144.000. Todos, absolutamente todos esos descendientes, tienen sangre de tipo O, que significa sangre de origen. Y esos son los guardianes iniciales de Gaia. También hay otras almas que entraron después, miles de años después. Por ejemplo, la mía, nosotros entramos en la Atlántida. Es el tiempo cuando nosotros vinimos a la Tierra. Y ya habían ocurrido entonces
muchos acontecimientos en el planeta. Nosotros entramos como visitantes planetarios y nuestra sangre, la nuestra, es tipo A. Yo soy tipo A positivo. Y nosotros experimentamos la dualidad en el cuerpo físico. Pero nosotros ya somos seres que vibramos en esa quinta dimensión. Yo, por ejemplo, vengo de los Pléyades. Es la raza mía. Y quise venir para experimentar en un cuerpo físico de carbono aquí en tercera dimensión. En futuros vídeos os iré contando el trabajo que estamos realizando y además están realizando otras razas como nosotros que también están ayudando y beneficiando a Gaia, al planeta. Hoy hay un tema del cual me habéis pedido mucho porque se están haciendo muchas terapias de este tipo y me habéis pedido que por favor lo cuente en un vídeo y es lo que voy a hacer también. Y vamos a hablar de la sanación de los ancestros. Estas terapias que estamos haciendo para sanar nuestras raíces y la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Y voy a contaros lo importante que es uno de los ancestros más significativos que tenemos en nuestra familia, la abuela materna. La abuela materna es un miembro clave a la hora de traspasar información genética y programas a las siguientes generaciones. Fijaros que cuando vuestra abuela estaba embarazada de nuestra madre, ya llevaba 3 generaciones en su vientre. La de su madre, la de la tuya y la de nuestros futuros hijos. El feto que fuimos nosotros ya tenía unos ovocitos formados y estos ovocitos, de esos ovocitos salen los 2 millones de óvulos que tendrá tu madre durante toda su vida, que tendrá nuestra madre durante toda su vida. Uno de estos 2 millones de óvulos somos nosotros. Por lo tanto, este óvulo ya lleva la información de tu abuela también. Nosotros, por ser uno de esos óvulos, ya llevamos la información de nuestra abuela también. Pero, ¿qué tipo de información lleva o llevamos? Todo lo de la abuela materna, todo lo que ella vivió, sintió y cómo lo vivió. Si fue bien recibida en un momento determinado, si se sentía amada y querida por sus padres y más adelante luego por su marido, cómo se sentía ella, cómo estaba embarazada, si era un hijo deseado o no era un hijo deseado, cuáles fueron sus amores, sus conflictos, si ella tenía realmente algún problema de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información la tenemos de la abuela registrada nosotros. También tenemos la información de todas las necesidades biológicas que nuestra abuela no tenía cubiertas en ese momento. Pensar que yo conozco muchísimos casos que estoy intentando, que estamos sanando, y que las abuelas habían sido maltratadas también por sus madres y eso mismo repiten las historias luego después con sus propios hijos. Los maltratan también. Todo, absolutamente todo, se queda improntado en cada célula de ese feto. Por lo tanto, llevamos información de la abuela desde que estaba embarazada de nuestra madre. Por eso, las vivencias, recuerdos, emociones y circunstancias de su vida se nos transmiten a través de las generaciones. Y no solo es una herencia genética, es una herencia
emocional y energética también. Cuando nosotros llegamos a entender esto, es cuando realmente podemos llegar a sanar los patrones familiares que tenemos y entender nuestras propias acciones y cómo vamos repitiendo ciertos patrones en nuestra vida que no entendemos por qué. Relaciones fracasadas o simplemente hijos con los que tenemos distancia o problemas con la sociedad o simplemente problemas, tenemos problemas con el juego o con el trabajo, con el dinero. Son cosas que vamos repitiendo. Tenemos que empezar a liberar ya esos bloqueos que antes no sabíamos de dónde provenían, pero que ahora ya tenemos claro de dónde nos viene y por qué. La genética, ¿sabéis que a veces se salta una generación? Lo que viene de la abuela. ¿Lo habíais oído? Pues sí, porque el óvulo del que nosotros salimos lleva la información de la abuela materna. Y preguntáis, ¿y por qué no del abuelo? A ver, no entiendo por qué llevamos la información de la abuela y sin embargo el abuelo, ¿qué pinta aquí? Bueno, porque la abuela pone el óvulo y el abuelo pone el espermatozoide. Y aparte de la información genética, lleva también la información mitocondrial, que eso está en la membrana celular. Mientras que el abuelo, la información mitocondrial, está en la cola del espermatozoide. Y en el momento en que fecundamos un óvulo, en que un óvulo es fecundado, la colita del espermatozoide se queda fuera. En la mitocondria es donde está guardada toda la información a niveles de programas que nosotros heredamos y también la información biológica. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de la vida de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, pues muchos de nuestros miedos, que en un principio teníamos, desaparecen. Porque empezamos a darnos cuenta de que no son miedos nuestros, son miedos heredados de ellas, con lo cual vamos poco a poco quitándonos de encima. Llegamos a comprender sus vidas, las honramos y las bendecimos. Incluso les escribimos una carta diciéndoles lo importantes que fueron en nuestra vida y cómo nos hubiera gustado o encantado tenerlas en este momento entre nosotros. Poco a poco, así empezamos a liberarnos de esa herencia genética que no tenemos y de cosas que sin darnos cuenta nos van impidiendo avanzar cada día. Esto es una energía estancada, una energía que no fluye, porque como no nace de nosotros, somos nosotros los que venimos a cerrarlos. En ella empezó, pero nosotros la tenemos que venir a terminar, a cerrar ese ciclo. Y una vez que preguntamos eso, decimos, ¿y entonces de la abuela paterna qué es lo que heredamos? Porque si esto lo heredamos de la genética de la abuela materna, de la abuela paterna, ¿qué es lo que nos queda? Que es una pregunta que también nos solíamos hacer. Pues nos queda algo que también nos deja una herencia única a nivel de genética, que es el cromosoma X. Ese lo heredamos de la abuela paterna. El padre lo hereda de la abuela y nos lo pasa a nosotros intacto, totalmente intacto, como si la abuela nos hubiera escrito un mensaje a nosotros y nos hubiera comunicado directamente su mensaje o su receta. Compartimos todos alrededor de un 25% de ADN con todos nuestros abuelos. Este cromosoma X es totalmente
especial, porque tiene una información sobre los rasgos físicos que nosotros tenemos, que son nuestros parecidos, pero también tiene otra información muy, muy importante, que es las enfermedades hereditarias, lo que nosotros heredamos de un miembro a otro, que a veces tienen varios miembros de la familia al mismo tiempo y no se sabe de dónde viene. Pues esto también es una herencia que nosotros nos recibimos a través del legado de la abuela paterna. Y bueno, una vez que ya os he contado más o menos esto, el próximo día os voy a hablar, porque si no hoy el vídeo lo hacemos muy largo, os voy a hablar también de qué emociones son las que nos causan las enfermedades en diferentes partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar un poco a dar este tipo de terapias ahora, porque estamos en este tiempo de sanación y es importante que, aparte de toda la información que damos, pues esto se sepa. Y la historia de hoy, con la cual voy a terminar, se llama La historia de los 3 consejos. Y dice que había un matrimonio joven en un pueblito que se habían casado muy enamorados, pero tenían una situación económica muy pobre y tenían muchísimas carencias. El marido veía cómo su esposa tenía que hacer milagros cada día para poner un poco de comida en la mesa. Y un día, después de recapacitarlo muy detenidamente, le dijo a su esposa: mira, en vista de la situación que tenemos, he tomado una decisión. Me voy a marchar durante un tiempo y no voy a volver hasta que no traiga el suficiente dinero para poder vivir bien, comprarte una casita y que tú no tengas que pasar estas penurias económicas. La esposa se quedó muy triste y le dijo: si es tu decisión. Y me dijo: lo único que te pido es que me esperes. Yo te seré fiel siempre, pero quiero que tú me esperes a mi vuelta, porque yo regresaré. No sé cuándo, pero regresaré. A la mañana siguiente cogió su ropa y se marchó. Estuvo andando varias semanas hasta que llegó a una hacienda. Había muchísimo ganado, muchísimas tierras. Y el dueño de la hacienda estaba sentado allí contemplando su legado. Se acerca y le pregunta: disculpe, señor, ¿necesitarían ustedes trabajadores en su hacienda? El hombre lo miró y le dijo: según, ¿cuánto qué sabes hacer? Y le dijo: cualquier cosa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yo lo que quiero es trabajar y ganar dinero para poder llevarle a mi familia. Y le dijo: vale. ¿Cómo quieres cobrar? ¿A la semana? ¿Al mes? Y el dueño de la hacienda le dijo: elige. Él respondió: no quiero que me pague nada hasta el día que yo decida volver a mi casa. Hasta entonces, usted todos los meses me guarda mi sueldo hasta que yo decida un día marcharme, y entonces me lo dará todo junto. Así lo pactaron, así quedaron, y el hombre se dedicó a trabajar, y el dueño de la hacienda estaba muy contento con él. Así pasaron 20 años. A los 20 años ya echaba mucho de menos a su esposa y decidió que se quería marchar. Y le dijo al dueño de la hacienda: amo, prepáreme mi sueldo de estos 20 años, que ya me voy a volver a mi casa.
El dueño de la hacienda lo llamó y le dijo: mira, voy a hacerte un trato. Te propongo o darte todo lo que tú has ganado durante estos 20 años, o darte 3 consejos y no darte ningún dinero. El hombre se quedó perplejo y dijo: ¿cómo? Piénsatelo esta noche y mañana me respondes. Esa noche no descansó, no durmió. Empezó a pensarlo. Llevo trabajando 20 años para llevarle a mi esposa mucho dinero y ahora solamente me llevo 3 consejos. Pero para hacerme esa propuesta tienen que ser 3 consejos muy importantes que quizá tengan que ver con mi futuro. Con lo cual, tomó la decisión de aceptar los 3 consejos. Por la mañana se presentó ante el amo y le dijo: ya tengo claro lo que voy a hacer. Quiero los 3 consejos. Y entonces el amo le dijo: el primero, cuando vayas por el camino, nunca aceptes desviarte de la carretera. No aceptes atajos ni caminos más cortos, porque te irá en ello la vida. El segundo consejo: oigas lo que oigas, aunque estés en algún lugar, oigas gritar a alguien, o oigas pedir socorro, no te muevas y no salgas en su ayuda. También te podría ir la vida en ello. Y el tercer consejo: cuando veas algo que te haga desear matar a alguien, respira profundamente, tranquilízate y no tomes ninguna decisión hasta que no estés calmado. Y le dijo: estos son los 3 consejos y para el camino te doy 3 panes. 2 para que te comas durante el camino y el otro para que te lo comas cuando llegues a tu casa con tu esposa. Emprendió el regreso a casa con sus 3 panes y cuando llevaba caminando 3 días, se encuentra otro viajero que caminaba en la carretera, en el camino, y le dijo: ¿dónde vas? Él le dijo la dirección hacia dónde se dirigía y le dijo: mira, por ese camino acortarías 2 días y adelantarías mucho. Y él, la primera iniciativa, le dijo: muchísimas gracias, y empezó a coger el camino. Pero cuando llevaban dado unos cuantos pasos, recuerda el primer consejo de su amo: no tomes atajos, te podría costar la vida. Decidió volverse, hacer caso del consejo y tomar el camino principal. Por la mañana se enteró de que unos ladrones habían asaltado y habían asesinado a varias personas en ese camino, con lo cual fue la primera vez que le salvó la vida. Llegó a una posada y decidió descansar en la posada. A medianoche se oyeron unos gritos de una mujer espantosos pidiendo socorro y auxilio. La primera idea fue vestirse, abrir la puerta y salir. Pero cuando iba a bajar la escalera, se acordó del segundo consejo que le dio el amo: oigas lo que oigas, aunque alguien pida socorro, no salgas. No socorras, es una trampa. Cerró la puerta, entró en su cuarto, se tapó los oídos y siguió descansando. Por la mañana, el dueño de la posada le dijo: ¿no oyó usted anoche unos gritos? Y le dijo: sí. ¿Qué pasó? Hay una loca que viene por aquí, que está endemoniada, y a todo el que sale a socorrerlo trae un cuchillo y lo mata. Con lo cual
fue la segunda vez que el consejo le salvó la vida. Después de caminar otro par de semanas, ya vio y divisó su casa. Una alegría le embargaba porque volvía a su hogar a ver a su querida esposa. Cuando ya llegó, simplemente en la puerta la vio sentada, pero ¿cuál no fue mi sorpresa? Su sorpresa cuando vio a un joven sentado a su lado y ella le estaba acariciando el cabello y él estaba apoyado en su hombro. Fue tanta la rabia que le dio que fue en un momento determinado a decidir matarla, porque se sentía traicionado, engañado. Recordó el tercer consejo que le dijo: cuando veas algo que te hace matar a alguien, que te haga matar a alguien, para, recapacita, tranquilízate y después actúas. Decidió quedarse a dormir debajo de un árbol y esperar que se tranquilizara, haciendo caso del consejo de su amo. Y por la mañana siguiente, ya habiendo tomado la decisión de regresar de nuevo a la hacienda de donde vivía, pero antes quiso decirle a su esposa lo mal que se sentía, lo traicionado que se sentía y lo humillado que se sentía, porque no lo había esperado. Llamó a la puerta y cuando ella lo vio, corrió a abrazarlo enseguida. Él le quitó los brazos del cuello y le dijo: ¿cómo puedes venir a abrazarme después de haberme traicionado? Ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: Yo no te traicioné nunca. Yo siempre te esperé. No digas que no, porque yo ayer te vi sentada aquí en la puerta con un joven acariciándole el cabello. Ella le dijo: ese joven es tu hijo. Cuando tú te fuiste, al poco me enteré que estaba embarazada. No tuve manera de avisarte ni de comunicártelo. Con lo cual, este joven es tu hijo. En ese momento apareció el joven y le dijo: ¿tú eres mi padre? Y le dijo: sí, yo soy tu padre. Se abrazaron y se sentaron todos en la mesa a cenar o a comer. Y él sacó el tercer pan que le había dado su amo para que lo compartiera con su familia. Al abrir el tercer pan estaba todo el dinero que él había ganado durante esos 20 años. Con lo cual, su propia generosidad, su propia madurez y capacidad de entender de que a veces el dinero no lo es todo, sino esa sabiduría que a veces expresamos o que a veces tenemos, es tan importante como las cosas materiales que podamos acumular. Recibió exactamente lo que se había ganado y lo que tenía merecido. Bueno, amigos, hasta la próxima semana. Espero que os haya gustado la historia y os envío un abrazo muy, muy fuerte para todos.